8:21, vamos a escuchar las palabras del jefe de gabinete. 38 millones de pesos, 30,1% respecto al mes de enero del año 2014 y a su vez un incremento respecto a los 108.600 millones de pesos de la recaudación anterior. También quiero transmitir que hemos propiciado una coordinación junto al gobernador de la provincia de Chubut, Martín Bussi, conjuntamente con el Sistema Federal de Manejo de Fuego y las autoridades de parques nacionales con el objetivo de trabajar en el combate al fuego en Lago Puelo. También, como ustedes saben, nosotros tenemos una agenda muy activa por parte de la Presidenta de la Nación, la doctora Cristina Fernández de Kirchner, que lo está haciendo en estos momentos en una agenda bilateral con la República Popular China. Es importante destacar lo que va a significar la reunión cumbre con el presidente Xi Jinping, pero a su vez también la manifestación de sostenido nivel de intercambio y crecimiento desde el punto de vista del intercambio comercial. La República Argentina ha tenido un volumen total de exportaciones equivalente a casi 5.000 millones de dólares. Tenemos déficit de carácter comercial, pero una estrategia tendiente a lograr un equilibrio en el vínculo comercial, una expansión en la inversión extranjera directa y los mecanismos de financiamiento para obras de infraestructura pública que mejoren sustancialmente la logística integrada con el objeto de solventar la competitividad sistémica del país. También, en el transcurso del día de la fecha, se abre el debate por la Agencia Federal de Inteligencia. Van a concurrir, efectivamente, el secretario legal y técnico de la Presidencia, el doctor Carlos Zanini, también el secretario de Inteligencia, el doctor Oscar Parrilli, y también quien nos secunda en el cargo, Juan Martín Mena. Esto es importante desde el punto de vista de la transformación que pretendemos establecer en esta materia. Pero no quiero dejar pasar efectivamente una serie de consideraciones respecto a lo ocurrido el día de ayer desde el punto de vista del debate público, y me parece que eso va a surgir de preguntas, así que yo estoy a disposición de ustedes. ¿Cómo le va, jefe de gabinete? Mi nombre es Marcela Ojeda, de Radio Continental, y teniendo en cuenta lo que acaba de decir y declaraciones de hace instantes nada más de la fiscal Viviana Fein, quería saber si usted está al tanto que hace minutos nada más en otra radio, en Vorterix, la funcionaria judicial dijo que el comunicado de ayer, que seguramente usted conocerá, en el último párrafo daba cuenta que no estaba incorporado el escrito en el que hizo mención el matutino Clarín en el día de ayer y en el día de hoy, pero que hace instantes Fein se rectificó, dijo que se debió a una mala interpretación por el área de prensa de la Procuración. Si esto es así, ¿cuál es la reflexión que usted hace teniendo en cuenta lo que sucedió ayer en ese mismo atril? Mire, no voy a ocupar el lugar que le corresponde a la fiscal ni tampoco al juez. Si efectuaron aclaraciones pertinentes, tanto el juez Lijo como la doctora Viviana Fein oportunamente, la verdad es que no tengo más nada que agregar que eso. Lo que sí digo es que esto forma parte de operaciones de prensa burdas y sistemáticas. Es basura permanente, es buscar en la basura cuestiones que tienen que ver con una estrategia urdida claramente por grupos de inteligencia desplazados. Claramente el rol que tiene Estiuso, el rol que tiene Lagomarsino, la estrategia que permanentemente se ha hecho en la República Argentina para ocultar efectivamente resultados desde el punto de vista de la investigación de la causa AMIA que tiene los mismos actores. Entonces, esto de buscar en la basura respecto a eventuales escritos y esto luego no forma parte de lo que efectivamente fue la denuncia, sí forma parte. La verdad es que no tiene ningún tipo de sentido y asidero. Aparte, lo que le quiero transmitir es muy concretamente lo siguiente. La ley 25.320, como lo dijo el mismo doctor Aníbal Fernández, establece claramente el procedimiento competente al respecto, y la verdad es que lo que queda claro, como lo hemos demostrado enfática y reiteradamente, no tiene la denuncia, no tiene ningún tipo de asidero porque fue desmentida categóricamente por la versión contundente de los hechos. Y esto forma parte de una burda operación de prensa, obviamente con el objeto de ocultar la estrategia que siempre tienen los servicios de inteligencia que han sido desplazados. Es basura pura y sistemática. Y yo también quiero transmitir lo siguiente, porque me parece que es necesario dar un debate profundo desde el punto de vista de la libertad de expresión y de la libertad de prensa.
Nosotros tenemos un debate respecto a la libertad de expresión y la libertad de prensa. La libertad de prensa y la libertad de empresa, me refiero a la libertad de expresión y a la libertad de empresa. Muchos grupos corporativos mediáticos se escudan en la libertad de expresión para extorsionar a los gobiernos. Y me parece que eso es un tema que constituye un debate muy profundo. Yo respeto el trabajo de los periodistas. Hay muchos periodistas que no son tales, sino que son verdaderos empresarios y que operan como agencias de lobby para defender determinado tipo de intereses corporativos. Pero defiendo el trabajo del periodismo y creo en el periodismo en términos de defensa de la libertad de expresión. Pero no hay que confundir la libertad de empresa con la libertad de expresión. La libertad de expresión utilizada como una estrategia corporativa permanentemente pretende azuzar a los gobiernos de carácter popular que reivindican socialmente a nuestros pueblos. Ejemplo, es que yo voy a dar un ejemplo muy concreto. No, y le voy a contestar porque ustedes tienen todo el tiempo del mundo para opinar y a mí me parece que es bueno que nos respetemos y yo puedo opinar. Entonces, si no... bueno, listo, terminó su pregunta. La segunda pregunta, por favor. Segunda pregunta. Segunda pregunta. Segunda pregunta. Segunda pregunta. Buen día, ministro. Sergio Izaza, Radio 10 San Carlos Bariloche, la FM del Mercado Central. Ayer un sector del empresariado pidió la extensión del programa Hora 12 que piensa el gobierno. También de otras partes del país se pide el Procreauto, la tercera etapa del Procreauto, porque culminó el 12 de enero. Y una segunda pregunta es, la CRA ayer rechazó el acuerdo que el gobierno realizó con el sector triguero de que reciba el precio pleno del mercado. ¿Qué tiene para decir el gobierno? Este acuerdo lo realizaron con la Federación Agraria. Mire, nosotros hemos tenido una reunión con Omar Príncipe y miembros de la Comisión Directiva de Federación Agraria Argentina. A partir de esa reunión, lo que nosotros propiciamos tiene que ver con dos acciones. Por un lado, establecer los mecanismos de financiamiento del Banco de la Nación Argentina con un límite producido de hasta 600 toneladas, hasta el 10% de capacidad de almacenaje y acopio y o retención de soja. Y en ese contexto han mantenido una reunión oportunamente con el titular del Banco de la Nación Argentina, que estaba presente junto al ministro Axel Kicillof y también al ministro Carlos Casamiquela junto conmigo en esa reunión. En consecuencia, se establecieron parámetros para la accesibilidad por parte de pequeños y medianos productores con financiamiento del Banco de la Nación Argentina. Paralelamente con eso, nosotros establecimos un mecanismo para establecer el mecanismo de otorgamiento de ROEs, es decir, el registro de operación de exportaciones, para aquellos quienes efectivamente puedan comercializar trigo en el exterior, pero sobre la base de la protección del precio al pequeño y mediano productor. Y en este sentido quiero transmitir lo siguiente. Hay un título en un diario, que es El Cronista, que dice que el problema del precio del trigo se debe a la restricción de exportaciones. Y quiero transmitir claramente lo siguiente. Nosotros hemos propiciado la liberación de los cupos de registro de exportación de trigo. Y en ese contexto, las grandes comercializadoras se han apropiado efectivamente de parte de casi 4 millones de toneladas y no han exportado y han pagado menos al productor. Lo que corresponde, el pago al productor, es el precio FOB menos lo que se denomina los gastos de exportación, de comercialización y administración, menos los derechos de exportación. Es más teórico más o menos cuánto debería tener sobre la base de cierta calidad desde el punto de vista requerida por el mercado internacional. Esto equivale más o menos a decir 1.420 o 1.430 pesos. Lamentablemente, al productor de trigo no se le paga esa suma. Entonces, lo que el gobierno ha decidido es trabajar cooperativamente en defensa de los pequeños y medianos productores, habilitando efectivamente los registros de operadores de exportación, en tanto y en cuanto se le reconozca efectivamente el precio al productor. Nos parece a nosotros una acción ordenada, dirigida a establecer un mecanismo compensatorio al productor. Eso por un lado. Y por el otro lado, el programa Hora 12, lo dije en reiterada cantidad de oportunidades, tiene un nivel de impacto muy significativo, de más de 4 millones de transacciones y efectivamente ha acumulado una potenciación en el consumo. Lo hemos advertido ayer con el informe CAME del mes de enero, con 1,5% de incremento y expansión, y obviamente es un programa que lo pretendemos expandir y potenciar aún más, porque nosotros sostenemos que
el incremento de la demanda agregada sobre la base de la expansión del consumo constituye efectivamente un soporte ineludible desde el punto de vista de la transacción en términos de estrategia para el crecimiento económico. Y por último, respecto al tema de Procreauto, nosotros todavía no tenemos una decisión respecto a ese tema, es decir, mejor dicho, no tenemos una decisión desde el punto de vista de no prorrogar en virtud de que no ha sido efectivo desde el punto de vista de la utilización adecuada por parte de las empresas automotrices y las concesionarias. Pero esto es lo que efectivamente puedo informar respecto a expansión de Hora 12, porque está funcionando muy bien, y Procreauto no se expande. Las palabras del jefe de gabinete Jorge Capitanich a esta hora. Muy bien, momento de hacer una pausa, ya regresamos.